Buen día. Nos había quedado pendiente de la clase pasada una explicación, al menos sencilla y sintética, de función exponencial y función logarítmica. Fíjense que la función exponencial tiene la particularidad de que la variable incógnita, o sea la x, ahora se encuentra arriba de la ecuación, ¿sí? Siempre nosotros veníamos acostumbrados a que esa x aparezca en la base, en el número, y ese número x estaría elevado a cualquier valor conocido. La diferencia que tenemos ahora entonces es que esa x se encuentra en el exponente, y ahí es más difícil entender cómo se hace para averiguar ese valor. Bien, eso es la función exponencial, cuando la x se encuentra en el exponente y no en la base. Entonces fíjense, acá tengo algunas características importantes de la función exponencial y voy a fijarme particularmente en el ejemplo general de la función. Dice f de x, o función de x, recuerden que esto también es como decir y, es igual a, que sería la base de la ecuación, exponente x, ¿sí? Y entonces tengo, primero que se puede leer de esta manera, se lee como la función exponencial de base a la x, ¿sí? Y entonces me queda a elevado a la x y con la particularidad de que esa a tiene que ser sí o sí mayor que 0 y además no puede ser 1. Bien, entonces tengo, y acá marco los dos ejemplos. Fíjense, en el primero dice, ¿qué pasa si la función, si la base a es mayor que 1? Entonces, si eso fuese cierto, a mayor que 1, yo voy a plantear en un eje de coordenadas cartesianas la situación. Y fíjense que planteo y igual a elevado a la x. Y a ese a le voy a dar cualquier valor que sea mayor que 1, o sea que cumpla con esa condición. Por ejemplo, 1,3, 2, 3,8. Bien. Y a la x la voy a elevar al 0. Voy a decir que x vale 0 y entonces a va a estar elevado a 0. Sea cual sea el número que tenga a elevado a 0, el resultado siempre me va a dar 1, porque cualquier valor elevado a la 0 es 1. Y entonces ahí tengo un punto, el punto P, que es cuando x vale 0, o sea el exponente, y va a valer 1. Y marco ese punto, ¿sí? La función exponencial tiene la particularidad de mostrar este gráfico. O sea, es un gráfico que viene, fíjense, desde el 0 de la x, ¿sí? Va para el lado negativo y el 0 de la x hacia el lado positivo. Pero si ustedes observan, es como una línea que viene desde la izquierda y va subiendo hacia la derecha. ¿Bien? Es decir que cuando a es mayor que 1, a esa función la llamaremos creciente. Viene desde los menos infinitos de x, o sea, para aquel lado están los menos infinitos, y va creciendo hacia los más infinitos de x, o sea, hacia la derecha crece. Y si lo quiero observar con respecto a y, yo tengo que decir que arranca en la posición 0 de y sube hacia los infinitos positivos de y. Y fíjense que yo marqué con una línea verde punteada el 0 de y, que está sobre el eje x. Y entonces lo que estoy dibujando ahí es una línea punteada a la que esta función exponencial nunca va a llegar. Es decir, que esa función exponencial, si yo la grafico, por ejemplo, con GeoGebra, los invito a que prueben a la x, van a observar que nunca va a tocar al eje x,
¿sí? Siempre va a estar a partir de ahí hacia arriba. Y así es como yo puedo definir el dominio y la imagen. Recuerden, cuando a es mayor que 1, la función exponencial es creciente. Y además sé que el dominio de esta función es x, que pertenece a los números reales, o sea, todos los x serían los negativos y los positivos, o sea, todos los números reales para x. Recuerden que el dominio de una función se lee o se nombra con respecto al eje x. Si lo quiero escribir entre paréntesis, yo digo que el dominio de esta función exponencial va desde los menos negativos de x hasta los desde los menos infinito de x hasta el más infinito de y. Y si tuviese que nombrar la imagen de esta función, la imagen se nombra con respecto al eje y. O sea, yo observo qué sucede con la función en el eje y empiezo a nombrarlo. Entonces digo, y pertenece a los números reales, pero solamente a los que son mayores que 0. Y entonces, si lo quiero nombrar entre paréntesis, digo, y va desde el 0 sin estar tocando el 0, por eso hay un paréntesis y no un corchete. Recuerden que el corchete me dice que está incluido y el paréntesis no está incluido, hasta los positivos infinitos. Es decir, que va desde acá para arriba. Bien, eso es cuando a es mayor que 1. Ahora, ¿qué pasaría si a no fuese mayor que 1, pero fuese mayor que 0? O sea, que estaría entre el 0 y el 1. Recuerden que no puede ni ser 0 ni ser 1. Tiene que ser mayor a 0 y además no podría ser 1. Y entonces tengo que, le doy cualquier valor y plantea la misma situación. Y igual a la x. Eso le doy valores a que estén cumpliendo esa condición de estar entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, un 16avos, un 10avos, un 12, cualquier número que yo le dé a A, y voy a reemplazar la x del exponente por un 0. Y voy a buscar qué punto me queda. Entonces, como A puede valer cualquier número entre 0 y 1, y cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1, el punto que me queda es el mismo. Es decir, que voy a obtener el punto P, cuya valor en x es 0, y acá está dibujado, y en y 1. Y fíjense esta particularidad, que la función exponencial cuando a es menor que 1, pero es mayor que 0, me queda, en vez de creciente, como en el caso anterior, ahora me queda decreciente, o está dada vuelta. Pero tiene la misma particularidad. Hay una línea punteada de color verde que está apoyada sobre el eje x, es decir, cuando y vale 0, a donde esa función exponencial nunca va a llegar. A esa línea donde las funciones exponenciales no van a llegar, las denominamos asíntota. ¿Sí? Y fíjense que en la función exponencial, las dos asíntotas son horizontales. Esa asíntota no siempre va a estar en el punto 0. Siempre va a aparecer donde esté el término independiente de la función exponencial. Por ejemplo, si a ese a a la x yo lo hubiese hecho a la x más 4, ese más 4 me está diciendo que la asíntota se va a ubicar en el 4 positivo de y. O sea, va a ser horizontal, pero ahora en vez de estar en el 0 va a estar en el 4. Si la función, pueden ir tomando nota de esto si quieren, hubiese sido a la x menos 5, la asíntota sería en el menos 5 de y. Es decir, que esa función exponencial se va a desplazar para abajo y hasta que su asíntota esté en el menos 5. Bien, y fíjense que el dominio de la función, en este caso, es parecido al otro caso. Dominio, recuerden, con respecto al eje x. O sea, todos los valores de x que pertenecen a los números reales, desde el menos infinito hasta el más infinito. Y la imagen de esta función exponencial
recuerden que imágenes con respecto al eje Y son todos los números reales, pero con Y mayor que 0. O sea, nunca toman los menores que 0. En este ejemplo en particular donde a elevado a la x y nada más. ¿Y qué incluye esto? Desde el 0, sin tocar al 0, hasta los positivos del infinito. ¿Sí? Eso sería una función exponencial y ahí recordemos que las dos siempre tienen una asíntota horizontal. ¿Bien? Si yo quisiera graficar una función cualquiera, lo que tengo que hacer es una tablita, ¿sí?, de x, y, y le doy valores a x. Entonces supongamos que quiero dibujar la fracción de la función de x para 3 elevado a la x. Y entonces a ese x le voy a dar valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, un noveno, un tercio, 1, 3, 9 sería el resultado. ¿Cómo tengo que hacer esto? 3 elevado a la x. Si x vale menos 2, entonces hago 3 a la menos 2 y resuelvo. ¿Sí? Eso me va a quedar un noveno. Cuando x vale menos 1, el siguiente punto de la tabla, reemplazo a la x menos 1, me queda 3 elevado a la menos 1 y resuelvo. Eso me da un tercio. Cuando x vale 0, recordemos que y va a valer 1. Cuando x vale 1, y vale 3. Y cuando x vale 2, y vale 9. Y eso lo pueden corroborar acá. ¿Bien? Eso es función exponencial. Una vez que encuentran eso, ya tienen 5 puntos y pueden graficar una función exponencial. También pueden corroborarlo, como hacemos siempre, con GeoGebra y ver lo que les queda. Me voy a desplazar un poquito para arriba, porque ahora nos quedaría trabajar lo que es función logarítmica. Ustedes descansen cuando quieran, pongan pausa, copien su carpeta, marquen preguntas que quieran hacer y me la hacen por el grupo, ¿sí? No hay ningún inconveniente, como hacemos siempre. Como vimos función exponencial recién, ahora nos quedaría ver función logarítmica. Y fíjense que la función logarítmica es parecido, tiene los mismos valores que tenía la función exponencial, que se veía hace un ratito, y yo lo que hice fue darle números, incógnitas, variables con letras, para que se entienda cuál es la similitud. Para que se den una idea, la función exponencial y la función logarítmica son funciones opuestas, es como la multiplicación y la división, como la suma, la resta, como la raíz y el cuadrado, ¿sí? Y entonces, la intención es ver cuáles de los valores que tiene el logaritmo son los que aparecen en la función exponencial. Y fíjense que la función exponencial decía y igual a la x. La función logarítmica dice logaritmo a de y igual a x. Es decir que esto se lee como el logaritmo en base a de y. ¿Para qué me sirve esto? Yo tenía acá la función exponencial que me decía y me planteaba que hay un número a elevado a la x y me va a dar un resultado. Y entonces, por ejemplo, yo digo, ¿a qué número tengo que elevar a para que me dé tal valor? Y entonces, cuando yo resuelvo una ecuación común y corriente donde la x está abajo, yo paso todos los números despejando para el otro lado hasta que me queda la x sola. Pero acá tenemos un problema. Como la x está arriba en el exponente, no puedo ir pasándola de un lado al otro. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es convertirlo en un logaritmo. Entonces cuando la x está en el exponente, para pasarla y averiguar cuánto vale x, tengo que usar la función logarítmica. Y fíjense, el logaritmo en base a, la misma base que estaba en la función exponencial. De ahí me va a dar ese exponente que estoy buscando. Ahora nos toca analizar un poco algunas propiedades que tienen los logaritmos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos que realizar el logaritmo de un producto, o sea, de A por B, podemos hacer directamente el logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Sí? Si tenemos que hacer el logaritmo de un cociente, o sea, de una división, por ejemplo, el logaritmo de A dividido B, podemos realizarlo como logaritmo de A menos logaritmo de B.
Si tengo que hacer el logaritmo de una potencia, como ejemplo uso el logaritmo de a elevado a la n, a esa potencia yo la puedo bajar adelante del logaritmo, y entonces me quedaría n multiplicado el logaritmo de a. En la propiedad de la raíz es parecida a la de la potencia, y fíjense que si la raíz de un número a, la raíz n, ¿sí?, esa n baja dividiendo. Fíjense que cuando era potencia bajó multiplicando adelante el logaritmo y ahora baja dividiendo al logaritmo de a. Y después tengo una de las más importantes de todas las propiedades del logaritmo, que es la que se denomina cambio de base. Y por ejemplo, yo puedo decir que un logaritmo en base a del número b es igual a incorporar un nuevo logaritmo, el logaritmo en base c, de ese número b que estaba acá, dividido el logaritmo en base c de nuevo de ese número a que antes era la base. Es decir que a estos dos números, base y el número a y b, los convertí en números y utilicé un logaritmo nuevo. Esto es muy importante, ahora vamos a ver por qué. Y después hay otra función logarítmica que también es interesante para que la tengamos en cuenta, que es que el logaritmo en base a del número a, o sea, cuando este número está en la base y en el número que quiero resolver, elevado a la x, el resultado me va a dar x. Bien, es decir, que el exponente me va a dar como resultado cuando el logaritmo que tengo que hacer está en la base y en el número. Bien, y ahora vuelvo entonces al de cambio de base. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes se fijan en la calculadora, la tecla logaritmo no tiene ninguna opción de cambiar la base o de, mejor dicho, elegir la base del logaritmo. Eso es porque la calculadora trabaja directamente con logaritmos en base 10. Es decir, que cuando el logaritmo tiene en su base el número 10, o sea, este a es 10, directamente no se escribe, queda logaritmo solo. Y entonces fíjense que en todos los casos que están acá arriba yo no lo escribí directamente. Bien, es solamente para ver la propiedad. Ahora, logaritmo entonces de a, de base a, de b. Y me queda logaritmo c de b, logaritmo c de a. ¿Y esto para qué me sirve? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que hay 3 personas que están contagiadas de coronavirus y esas 3 personas a lo largo del tiempo contagian 3 personas por cada día. ¿Sí? Si contagian 3 personas por cada día y en determinado momento del mes hay 19.683 personas contagiadas, yo quiero averiguar cuántos días pasaron para que se hayan contagiado esa cantidad de personas. Bien, recuerden que siempre dicen en el noticiero, en la información que uno escucha del coronavirus, es que la línea de contagio del virus es una línea exponencial, o sea que, por ejemplo, 3 personas están contagiadas, contagian a 3 personas nuevas. Si cada una de esas 3 contagió a 3, ahora tengo 9 personas contagiadas. Si esas 9 personas, cada una contagia a 3 nuevas personas, después voy a tener 27. Y si esas 27 a 3 nuevas, y así sucesivamente, y el número empieza a crecer sustancialmente, o lo que decimos matemáticamente, exponencialmente. Entonces quiero saber a qué número elevado a la elevo ese 3 para que me dé esa cantidad de contagios. Y ese número sería la cantidad de días que tienen que pasar si esta lógica de que se contagian 3 por cada uno que esté contagiado se mantiene en constante todos los días. Y ahí viene la importancia de la cuarentena. Cortar esa línea exponencial, truncarla. ¿Sí? Y entonces, para averiguar este valor de x, yo lo que necesitaba hacer era un logaritmo, ¿no? Un logaritmo donde la base se mantiene, logaritmo 3, y ahora el resultado y pasaba de este lado del igual. Entonces me queda, para averiguar la x de la función exponencial, lo expreso en forma logarítmica y me va a quedar logaritmo en base 3 de 19.683. Y eso
resuelvo aplicando la propiedad del cambio de base. Recuerden, logaritmo a en base a de b igual logaritmo en base c de b dividido logaritmo en base c de a. Y fíjense que logaritmo en base a de b es como lo que tengo acá, logaritmo en base a de b. O sea, 3 sería a, 19.683 sería b. Y ahí hago el cambio de base y traigo el logaritmo 10, que es el de la calculadora. Entonces digo logaritmo en c del número b y lo dividido el logaritmo c del número a. Entonces me quedó logaritmo de 19.683 dividido el logaritmo 3. Que con la calculadora eso es logaritmo 19.683 dividido logaritmo 3. Y eso me da 9. Es decir que la cantidad de días que deben pasar para que 19.683 personas se contagien es 9 días. Fíjense que nosotros llevamos, por ejemplo, por el tema de la cuarentena, casi más de 80 días de aislamiento y vamos por un número que está todavía muy abajo de esto. Ahora estamos en 12.000 aproximadamente, es decir, que hemos cortado exponencialmente mucho esta función de crecimiento, ¿sí? Y ahí está lo que les decía recién. En la calculadora, el logaritmo sin nada es como decir logaritmo en base 10. Acá resumimos lo que decíamos recién. Fíjense, el logaritmo en base 3 de 19.683 me va a dar 9. Y eso quiere decir que 3 a la 9 es 19.683. Y eso pueden comprobarlo con la calculadora. Y acá lo escribí de forma más simple. Fíjense, dice a a la x igual y. O sea, la función exponencial en base a la x es igual a y. Si esto lo quiero escribir al revés, es logaritmo en base a de y igual x. Y ahora hago un ejercicio para hacer. Dice, busquemos x. Y me da la función exponencial 3 a la x menos 9. Y acá fíjense algo particular. Nosotros veníamos trabajando con funciones exponenciales en el enunciado inicial, o sea, donde arranca toda la clase de hoy, con a, un número cualquiera mayor que 1 o entre 0 y 1, elevado a la x. Acá le puse 3, o sea, a vale 3 en nuestro caso. Menos 9. Y este es el término independiente que no aparecía antes. Y sí, y dijimos que el término independiente lo que me va a marcar es a dónde va a estar la asíntota a la que la función exponencial nunca va a alcanzar. Es decir, que en este caso la asíntota está dibujada en el menos 9 de y. Ustedes pueden usar esto en GeoGebra, por ejemplo, y ver cómo queda la asíntota marcada y cómo se dibuja la gráfica de la función exponencial. Entonces fíjense que yo tengo y igual, o sea, lo que hice fue a f de x cambiarlo por y, igual 3x menos 9. Y a y le di valor 0, simplemente para ver cuando y vale 0, cuánto vale x. Y entonces lo primero que tengo que hacer es despejar ese 3x pasando el menos 9 para el otro lado, sumando. Y entonces fíjense que ahí me queda, yo lo hice así en color rojo, este menos 9 pasa para allá sumando y me va a quedar que 9 más 0 es igual a 9 y eso me va a dar igual a 3x. Entonces tengo que ahora, después de hacer ese primer despeje, 9 es igual a 3 a la x. Y ahora lo que hice yo fue aplicar el logaritmo en base 3 a toda la ecuación. ¿Para qué? Estas son propiedades de los logaritmos. Lo que yo hago es aplico el logaritmo, porque es lo opuesto a una función exponencial, y aplico el logaritmo en base a lo que a mí me interese o me sirva. Yo elijo la base, y esto háganlo siempre, elijo el número de la base según el número que aparece acá, en la función exponencial. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me quede la propiedad que analizamos en las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, acá dice logaritmo de en base 3 del número 3. Y fíjense que una de las propiedades era
cuando el logaritmo en base a del número a la x me va a dar igual a x. Entonces de esa forma lo que estoy haciendo es cancelar algo. Uso una propiedad del logaritmo para cancelar algo. Entonces me quedó, vuelvo a hacer un poquito de zoom, logaritmo en base 3 de 3 a la x. Y entonces el 3 con el 3 se van a cancelar y me va a quedar x solo ahí. Y fíjense del otro lado que si yo aplico un logaritmo en base 3 de un lado, también después debo aplicarlo del otro. Bien. Y entonces cuando aplico el logaritmo del otro lado me va a quedar logaritmo en base 3 de 9. Y acá uso la propiedad del cambio de base. Y entonces tengo el logaritmo en base 10 de 9 dividido logaritmo en base 10 de 3. Y eso, logaritmo en base 10 de 9 y logaritmo de 3 divididos entre sí me queda 2. Y entonces ahí yo ya sé que el número al que tengo que elevar la x para que me dé 0 es 2. Y ahí tengo un número ya, un punto, el punto A, que tiene la variable x igual 2 y la variable y igual 0. ¿Sí? Es decir que cuando x vale 2, y va a valer 0. Entonces ahí me está dando un lugar donde va a cortar, la función va a cortar al eje de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Eso sería cómo hacemos para resolver funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Todo se trata de aplicar las propiedades de los logaritmos que más nos convengan para que eso me simplifique la forma de resolverlo. ¿Sí? Bueno, cualquier cosita, recuerden que consultan y vamos analizando cualquiera de los casos.